Ya. Entonces, lo que vimos en la clase pasada vimos dos cosas, cuotas y fijación de precios, ¿se acuerdan? Entonces, las cuotas, la idea era básicamente, ¿cierto? Nosotros teníamos un equilibrio de mercado, que era 30.004, ¿cierto? Tenía ciertas ventajas, que era que básicamente maximizaba, ¿cierto?, los excedentes del productor y el consumidor en su conjunto. ¿Se acuerdan? Este era como el equilibrio. Y podíamos sacar los excedentes, que era básicamente la diferencia entre el precio pagado, ¿cierto? Y es el precio pagado, que en este caso es 4, y cuánto la persona habría estado dispuesta a pagar. Y ese es el excedente del consumidor, que es este triangulito arriba. Y abajo tenemos el excedente del productor, que era la diferencia entre el precio que, eh, que se pagó y lo que salía a producir esa cosa, que es en el fondo la curva de oferta. Entonces, eso era bueno porque en el fondo, ¿qué es lo que pasaba? Que se generaba, se producía completos hasta 30.000. ¿Por qué? Porque en teoría, justo ese completo, la persona lo valoraba en 30.000 y salía a hacerlo 30.000. Entonces quedaban como en el fondo neto cero. Era como el último completo que daba algo o nada. Si hacíamos el completo 30.001, lo que habría pasado es que ese completo habría estado por acá, habría sido un poquito más caro de lo que se valoraba ese completo, y sería menos. Entonces sería algo así como que justo en el completo 30.000, ¿cierto? Ese completo era valorado en 4 y salía 4 hacerlo. Si íbamos al 30.001, o sea, o hacer un completo más, habría pasado de que ese completo sería valorado en 3,98 por decir, pero saldría 4,02 hacerlo. Entonces saldría más caro hacerlo que lo que la gente lo valora, entonces no conviene incrementarse más que el 30.000. Si hubiésemos hecho al revés, hubiésemos decidido producir un poquito menos, porque esto no maximizaría, porque en el fondo tendríamos, digamos, en el completo 29.999, tendríamos que ese completo sería valorado, la gente lo apreciaría o alguien lo apreciaría en 4,0002, y ese completo salía 3,9998, entonces es como que en el fondo se valoraba más de lo que salía a producirlo, por lo tanto, obviamente, convenía producir ese completo extra. Esa es como la idea, ¿cierto? Entonces, en todo esto en un modelo de competencia perfecta y todas esas cosas que hemos hablado de problemas, digamos. Pero la idea fundamental es que, en el fondo, si es un commodity, bueno, las cosas, hay hartos competidores, etcétera, etcétera, vamos a llegar a un punto donde el área de excedente que se le llama, es lo más grande. Entonces, lo que pasó de ahí nosotros nos fuimos y dijimos, bueno, quizás la asociación de completeros o a un alcalde que dice, aquí la gente tiene que comer más completo. Se supone que Talca es la ciudad del completo, entonces no puede ser que solo compran 30.000, tienen que comer más completos. Entonces lo que hacen es que dicen, ya, desde ahora nos ponemos todos de acuerdo y vamos a producir 50.000 completos. Y eso todos los días vamos a salir a tratar de vender 50.000 completos. Y lo que va a pasar es que, como se cambió la curva de oferta, la intersección con la demanda es más abajo, para que se vendan todos esos 50.000 completos, se vendan entre comillas, tendrían que ofrecerse, o se consuman por lo menos, tendrían que ofrecerse a precio cero. ¿Ok? Y eso genera una serie de problemas. ¿Por qué? Porque primero, o sea, vamos a partir por los beneficios, obviamente para los consumidores es bueno, porque hay un montón de personas que antes, que el completo valía 3 lucas 200 y ahora vale cero, hay un montón de gente que ahora puede tener un completo. Toda la gente que lo valoraba bajo 4, ellos lo valoraba o podía pagar menos que 4, lo valoraba dado, digamos, la cantidad de plata que tenía en el bolsillo, lo valoraba menos de 4, esa gente ahora que es gratis el completo, ¿cierto? Lo va a comprar. Esto es como cuando están repartiendo cosas gratis en el supermercado o van a ir a la universidad a promocionar un producto. En realidad ustedes no lo quieren, pero dicen, total es gratis. Entonces ya, bueno, una idea así.
Entonces, esos ganan, obviamente. O sea, aquí usted cuando reciben algo gratis, reciben algo que habrían pagado quizás algo positivo, aunque fuera muy poco, pero lo reciben por cero. Y los otros ganadores son los consumidores que siguen comiendo completos, pero ahora están en cero. O sea, ahora antes pagaban 4 y ahora tienen que pagar cero, lo dan en completo gratis. Entonces esto es como, uno podría imaginarse los almuerzos en la universidad, digamos. Podría ser que el centro de alumnos exigiera aumentarla, o alguien, no, la universidad presionara a los proveedores a que dieran más almuerzos, y eso llevaría en teoría para que se vendieran todos los almuerzos a una caída del precio. Van a ganar los cabros que antes no almorzaban en la universidad, y van a ganar los que antes almorzaban y que pagaban 4, pero ahora pagan cero. Entonces, eso es, en fondo, en teoría es todo positivo para el consumidor porque está adquiriendo todo más barato. El problema es que primero la ganancia de los que ya compraban se va cancelada de cierta manera por lo que los ofertantes, porque estos tipos hacían completo y ahora lo están regalando. Entonces están perdiendo esa plata. En el fondo es como que le están regalando plata a los consumidores. Y por otro lado están los que, ahora que como hay que hacer 50.000 completos, hay muchos completos que hacen de obligado. Como, bueno, dado que nos comprometimos a esto, vamos a hacer más completos, y esos completos generan toda una pérdida de ese tamaño, de ese trapezoide. Entonces, el problema es que si uno mira toda esta área, en el fondo lo que se perdió, en definitiva, fue, y no sé por qué no sale aquí, pero lo puedo hacer acá. No, aquí. Sería toda esta parte de acá, ¿cierto? Es la diferencia entre las áreas de ganadas y las pérdidas. Entonces, eso es como lo que se perdió, por decirlo. Eso, suponiendo que los que hacen completo todavía le hacen caso a la asociación de completeros. El segundo problema es que una vez que pasó esto, una vez que se implementó esta política, los completeros al segundo día van a decir, oye, me hicieron hacer 50.000 completos, nos hicieron hacer 50.000 completos para regalarlos. Yo no soy, por decirlo, un discurso sería así como, yo no soy nada el viejito pascuero para andar regalando completos, haciendo completos que me salen plata a mí, y no estoy para andar regalando completos, por lo tanto lo que voy a hacer, voy a salirme al mercado. Entonces, es como uno podría imaginar el mundo, 50.000 completos, todos los completeros pierden, porque en este mundo el completo se termina vendiendo cero, de ahí los completeros dicen, ¿sabéis qué? Filo con esta cuestión. Yo me voy, y en el fondo este equilibrio de 50.000 en realidad se vuelve un cero. Nadie, tampoco los consumidores, acceden al completo, porque en el fondo se pierde. Una alternativa, como para hacerlo aquí, podría haber sido, y vamos a ponerlo en verde, digamos que la asociación de completos no fue tan agresiva, entonces dijo, ya, bueno, no, yo no soy tan loco para pedir 50.000, le voy a pedir 40.000. Entonces aquí igual va a pasar ese problema, porque por un lado, primero va a haber un equilibrio que va a ser ¿cierto? La cuestión de los colores más dentro de una foto. Lo que va a pasar es que el nuevo equilibrio estaría acá, ¿están de acuerdo? Que generaría un precio de transacción por acá. Entonces lo que va a pasar es que, de nuevo, es el equilibrio, se hacen 40.000. Hay un montón de consumidores que ganan. Los consumidores, por un lado, ganan todos estos ganan. Se gana esta parte de acá, porque se ahorran un poco de... se mueve sola. Ganan un poco porque en el fondo estos ahora compran completo, porque ahora está a 2,5, por decirlo. Ganan a 2,5, pueden comprar completo a 2,5, antes no habrían comprado, y están los otros ganadores que son estos de acá, que siguen
que ahora son los mismos que antes compraban completo, pero la diferencia es que ahora lo pueden acceder más barato. ¿Dónde está esto? Quiero cambiar el color. Pero el problema es básicamente por el tema de los productores. Los productores van a perder, ¿cierto? Van a perder, digamos, estos van a perder primero el excedente que tenían antes. Todo esto. ¿Ok? Todo esto que antes lo tenían, lo van a perder, ¿cierto? Que va por un lado por... Estos todavía ganan, los que están acá, por decirlo. Estos todavía ganan algo, un poquito. Estos también pierden porque ahora se les está obligando a producir y vender más barato. Entonces además pierden esta parte de acá. ¿Ok? O sea, perdón, estos siguen produciendo aunque no les convenga. Y estos otros, ahora lo estamos obligando a producir 40.000 que no habrían producido y se va a perder todo esto. Entonces, estos cuando lo estamos obligando a producir. Pero les va a entrar un poquito, que es 2,5, pero no va a compensar toda la pérdida. Entonces, de todo esto, lo neto, la neta, como dicen los mexicanos, eh, la neta va a ser, a ver, lo voy a hacer con azul. Va a ser la diferencia entre lo negro y lo rojo en el fondo es esta parte acá. Y esta va a ser una pérdida social. En el fondo esto es porque es como que en el fondo obligado a ser completos, digamos. Porque me obligan a ser completos que las personas ni siquiera los valoran tanto, ¿se entiende? O no habrían estado por sí mismos a comprar, me estoy obligando a hacer esos completos, me están obligando a hacer esos completos y eso genera una pérdida, porque en el fondo es algo que se está produciendo que la sociedad no lo valora tanto en realidad. Como le estoy obligando a hacer algo que en realidad no lo valoran tanto. ¿Ok? Ese es como un ejemplo de en el caso que no fuera cero, digamos. Ahí, en este caso, como es 40K, el precio no va a ser cero. Entonces, no es que se va a perder todo esto que está abajo. ¿Por qué? Porque al menos estos productores recuperan un 2,5. Entonces, lo que va a pasar, o sea, de nuevo, va a estar este 2,5. Todos los que están aquí, todos los que están arriba de donde cruza con la curva roja, de aquí para acá, están perdiendo plata, entonces todo eso van a decir, oye, ¿sabes qué? Filo, no estoy ni ahí con producir los 40K que lo haga otro. Y ahí lo que pasa es que, claro, se pueden formar cola y todo eso. Entonces, una solución, obviamente, sería, o la solución que le gusta a algunos, es, bueno, dado que el privado puede que diga, ¿sabes qué? No me conviene, filo con esta cuestión, me voy. Es que el Estado se hiciera a cargo de la producción de completo, pero normalmente el problema es que ahí el Estado igual es ignorante a los costos que sale producir. Entonces igual termina generando problemas. O sea, por decirlo, el Estado no toma la decisión basado en los costos, sino que toma la decisión muchas veces basado en réditos políticos que puede tener la popularidad del completo en este caso. En el fondo es como que yo como alcalde, digamos, no soy responsable, simplemente me toca, no pierdo nada, no tengo mis costos, los costos no me afectan mucho. A mí lo que me interesa es la popularidad mía, que se aumenta con el completo, entonces digo, hagan más completo porque yo aquí no absorbo el costo de hacerlo. ¿Okay? Otra política que verificamos es, dijimos, bueno, aquí esto que se pusieron nerviosos, entonces lo que van a hacer en realidad va a ser fijar el precio del completo. En el fondo ellos dijeron, ¿sabéis qué? Esta cuestión de nosotros andar determinando cuántos completos hace cada empresa no me tinca, mucho riesgo. En vez de hacer eso, mejor fijemos el precio del completo. Fijamos el precio del completo y ahí cada persona verá cuántos completos, cada empresa verá cuántos completos hace. Entonces, en este caso, ¿cierto? Se fija un precio de 2, el equilibrio era 4, entonces le fijamos la mitad.
Entonces, lo que va a pasar es que aquí hay un excedente de demanda, ¿cierto? Hay un exceso de demanda. No un excedente, un exceso. Un exceso de demanda, lo que significa que en el fondo hay 40.000 personas que quieren ir a comprar el completo a Lucas 600, pero solo hay 10.000 completos. Y eso genera una serie de problemas, entre otros cola. Porque en el fondo, si yo sé que hay, todos quieren completo y que van a ir a comprar completo, pero que si yo llego más temprano o antes, puedo acceder quizás a los 10.000 completos antes que se vendan, porque se van a vender todos, no va a quedar ni uno y va a quedar gente con ganas de comprar completo, yo voy a ir a hacer la cola. Es más, digamos que no es un completo, es leche en caja. Entonces yo fijo el precio de la leche en caja. Yo sé que mañana también voy a necesitar leche en caja, que pasado mañana me gustaría hacer leche en caja, que pasado mañana me gustaría tener leche en caja, entonces quizás me voy a la cola. Ya no quiero, en el fondo, comprar 10.000, voy a querer comprar más para acaparar, para asegurarme siempre tener leche. Entonces eso genera de nuevo el problema de la cola y de desabastecimiento. Se vio un poquito con el coronavirus y seguramente en el terremoto también. Y con la movilización, digamos. Coronavirus, la gente fue a comprar papel y uno miraba el confort, había volado todo porque todos querían asegurarse tener todo antes de que se llegara el apocalipsis, ¿cierto? Y eso genera más desabastecimiento porque en el fondo pasaste de un equilibrio a un punto más raro. Pero el punto es que aquí hay exceso de demanda, genera cola. ¿Quién gana con esta fijación de precio? Bueno, los productores pierden. El área A es porque estos son los que siguen vendiendo. Estos siguen vendiendo. Sí. El área A es lo que pierden. Todavía se venden 10.000 completos. Los 10.000 completos más eficientemente hechos. Pero eh, pero ahora ya no los puedo vender a 4, los puedo vender a 2 nomás. Entonces pierdo. Y el B son tipos que salen del mercado. En el fondo dejan de vender completo. ¿Por qué? Porque para todos los que están desde el 10.000 para adelante, el costo de producir un completo es más de 2. O sea, producir el 10.000, un avo completo es más de 2. Se puede vender a 2. Entonces yo para qué me voy a poner a producir algo que me sale a hacerlo, digamos, 2.400, lo voy a poder vender a 1.600 solamente. Entonces mejor me voy para la casa y cierro el local. Entonces ellos también pierden este excedente B. Esto tiene una parte buena, que es A, estos son los consumidores, ahora estamos viendo al lado del consumidor, ellos, los A, que en el fondo, en teoría, podrían ser los 10.000, los que logran acceder a los 10.000 completos, si es que lo ordenamos de una forma buena, ellos van a ganar, porque en el fondo van a comprar, antes habrían pagado 4 por el completo, ahora pagan 2. Entonces ganaron. Esos 10.000 completos que se logran vender, se venden efectivamente más barato. El problema es que como ahora la oferta ya no va a ser 40.000, va a ser 10.000, van a haber 30.000, perdón, eran 30.000, van a haber 20.000 personas sin completo. Aquí en el C van a ser los consumidores que se quedaron en el fondo sin completo. Porque antes, cuando era el precio 4, habían 30.000 completos, ahora que el precio es 2, va a haber solo 10.000 completos y por lo tanto hay 20.000 personas que se quedaron sin completo. Y ellos obviamente pierden. Entonces, si uno, eh, uno ve el A, se cancela, ¿cierto? El A es rojo y verde al mismo tiempo, pero el B y el C son pérdidas sociales. Son pérdidas sociales. De hecho, si lo pensamos, es una pérdida, es una subestimación de la pérdida porque estamos asumiendo que los que ahora compran a 2 son estrictamente los que antes hubiesen igual comprado completo.
Pero podría ser de que en realidad lo que pasó fue que uno de estos gallos de acá, los que valoran, el gallo que valora en 3 los completos, ahora de alguna forma se consigue el acceso a los 10.000 completos. Se consigue acceso a uno de los 10.000 completos, por lo tanto no va a ser el área verde. El área verde es lo máximo que podría haber ganado por subir. Esto es un poquito como el comentario de la prueba. En el fondo, si Ariana Grande hubiese hecho muy barato su concierto, digamos, y su concierto tenía 10.000 asientos, si ella lo hacía más barato, lo más probable podía ser el caso de que un gallo que era no, o una niña, una mujer, que no era muy fan de Ariana Grande, dijera, Ariana Grande, ya está. Ya, bueno, pero me sale 3 lucas al concierto, entonces voy igual. Entonces, ese comentario haría que, en el fondo, no irían los más fans, no tengo cómo asegurar de que los que van al estadio realmente son los más fanáticos de Ariana Grande, sino que se me podrían colar tipos que no, en realidad no les gusta tanto. Y esto es un poco parecido en el fondo. A la área A verde está sobreestimada porque podría ser que se me coló un tipo, ahora que yo hice más baratos los completos, que en realidad los completos no les gustan tanto. Pero dice, pero sé que está tan barato el completo que me pasaría de Gil de no ir, pues se lo están regalando. Entonces eso hace aún peor, digamos, la idea de fijar precio, porque significaría que accede gente que ni siquiera desplaza. Primero, si fijo precio, seguramente se disminuye la cantidad de equilibrio, o sea, hay menos del bien. Esto es como, vamos a pensarlo también como el tema de fijar, si se hubiesen fijado los precios de la mascarilla más bajo. Si se hubiesen fijado más bajo, digamos, se desata el coronavirus, entonces la solución del gobierno es, ¿saben qué? En vez de venderse la mascarilla a, no sé, 3 lucas, la vamos a obligar a que se venda lucas. Lo que haría eso es que la oferta tiene eh, menos incentivo de cierta manera a traer mascarilla, entonces habría menos mascarilla. Como hay menos mascarilla, más gente le gustaría, va a haber una cola de gente que se va a acceder y quizás va a entrar alguien que en realidad no le importa tanto su salud o no tiene tanta prioridad como otros, que habrían estado dispuestos al menos a pagar los 4. Dudas, eso es puro repaso de la clase pasada. Entonces, a ver, voy a cerrar esta parte. Entonces, ¿cierto? Mercado competitivo, o sea, esta idea de mercado competitivo que la gente elige a su pinta, tiene cosas buenas, maximiza el valor de los excedentes, hace que se produzca la cantidad correcta, hace que los que produzcan sean los más baratos, por decirlo, y que los que consumen sean los demás en posición a pagar. Obviamente, puede haber problemas, el gobierno puede alterar las cantidades o el precio y puede generar desequilibrio, ¿cierto? Estos problemas que hablan. Sí, entonces, esto es como un poquito el diagnóstico de la Unidad Popular y Venezuela. El diagnóstico de la Unidad Popular, un diagnóstico es justamente que como se fijó el precio de las cosas más baratas, lo que se generó fue una pérdida social y cola, porque había exceso de demanda. Había mucha gente que quería comprar pollo, el típico ejemplo, las colas para comprar pollo. Estaba tan barato el pollo que lo que primero que pasó fue que hubo exceso de demanda. Había más gente queriendo comprar pollo que la cantidad de productores de pollo que están dispuestos a producirlo. Se generó un exceso de demanda. En ese exceso de demanda se genera una cola. Entonces la gente ya sabe el día 2 ya cacha que tiene que ir temprano para comprar pollo porque si no se queda sin pollo. Al día 3 ellos saben de que esto ya es permanente, por lo tanto ya no van solo a comprar su pollo, sino que van a tratar de comprar la mayor cantidad de pollo posible para poder, en el fondo, asegurarse de no tener que andar preocupado el pollo, y así sucesivamente, entonces se generan las colas y todo ese cuento. La otra versión alternativa de la historia es que los yankees, digamos, una versión alternativa de la historia es que, digamos, los gringos con los empresarios dijeron, ¿sabéis que está la unidad popular? Entonces, vamos a hacer algo, vamos a mover la oferta para acá, para puro joder. Entonces,
va a subir los precios y va a haber menos cantidad. Esa es la versión diferente de la historia. Y ahí la gente cooperó. Ahora, esto no te explica las colas, en el fondo. Aquí, si, en primer lugar, hay dos cosas diferentes. O sea, si yo fijo precio, que es el exceso de demanda, que es esto de acá, lo más probable aquí que salga un mercado negro. O sea, ¿sabéis qué? Todo me obligan a vender el completo a 2, pero ¿sabéis qué? Le voy a poner un carrito medio turbio en un lugar de Talca atrás del estadio y ahí voy a venderlo a 3. Y así voy a ganar plata. Yo sé que hay 30.000 personas que estarían dispuestas a comprar. En este caso no. Aquí simplemente hay exceso de oferta, más bien habría un mercado negro porque la oferta de alguna manera estaría dispuesta a ofertar más barato, de hecho, que 6. Porque produciría por detrás. Pero esas son como las dos visiones, para los que les interesa la historia, de lo que pasó en Chile y las colas y en Venezuela también. O sea, la explicación económica más tradicional es que como se fijaron precios muy baratos, y Argentina pasa con el gas, hay exceso de demanda, y de ahí no logran acceder al bien, entonces después hay cola. La versión más conspiratoria, por decirlo, es que de alguna manera los gringos lograron coordinar a toda la oferta y lograron que nadie produjera, aunque les convenía. Aquí los tipos estarían ganando plata, ¿cierto? Porque este de acá, estaría vendiendo a 6. Entonces, si produjera un poquito más, podría venderlo seguramente a 5 algo, y a él le sale mucho menos que eso, entonces ganaría plata, pero de alguna manera por un compromiso con los gringos, qué sé yo, no lo hace y por eso se disminuye la cantidad. Esa es la otra versión. ¿Okay? El punto es que igual algo bueno de los sueltos es que en el fondo sin mayor intervención, o sea, sin nadie craneando cuánto exactamente, digamos en el caso de la universidad, cuántos alumnos exactamente hay que tener, y nadie craneando cuántos completos hay que tener y a qué precio, como que este medio se resuelve solo, digamos, dejamos que la gente sola decida qué hacer, y en el agregado se resulta algo que en este mundo ideal maximiza el valor de lo excedente. El problema es que también, que el contrario, los problemas están que al dejar a la gente libre, que cada uno decida qué hacer, si yo quiero intervenir estas cosas, si yo quiero poner cuotas de producción o fijar precios, me quedan las cosas. Entonces ahí quizá por eso, de cierta manera, alguien podría decir, bueno, si yo quiero cambiar este mercado, en realidad tengo que meterme a producir, no puedo dejar que a tomar decisiones de qué puede comprar cada uno. O sea, no, si yo dejo el mercado libre de cierta manera, dejo que yo quiero que el completo sea barato. Si yo lo fijo a un precio bajo y dejo que la gente haga lo que quiera después, me quedan las escoba. Entonces, como corolario, de cierta manera, sale de que si yo quiero intervenir y que el completo se venda barato, voy a tener yo que meterme no solo a decir, oye, tengo que vender barato, voy a tener que producir yo los completos, porque eso me permite un control. Y ahí entra todo un problema del Estado y que si el Estado, si los tipos toman la decisión porque es lo que conviene a la sociedad o porque le conviene a ellos como políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es tan fácil, o el punto central que hay que hacer es que no es tan fácil intervenir un mercado sin meterse activamente a él. Y es un poquito lo que ha pasado en educación superior. O sea, cuando se mete con la educación gratuita, el Estado no puede quedarse y decir educación gratuita nomás. Para que esto no quede la escoba, tiene que empezar a meterse a repartir las platas, a definir los tamaños de las carreras y otras cosas más. Eso, consultas, eso es puro repaso, nos echamos 35 minutos en repasar, o 30 minutos en repasar la clase pasada. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Profe, ¿Sí? por ejemplo, usted usó el ejemplo de los completos, pero hablando de educación,
eh, ¿no cree que igual cambia la cosa un poco? Como que igual vale la pena, en cierto modo, que el Estado intervenga. No, pues si el problema, acuérdate, este es el mercado ideal, ¿cierto? En eso tienes toda la razón. Este es un mercado ideal donde, como dijimos, todos más o menos saben lo que es un completo, ¿cierto? Hay alta competencia y una serie de cosas. Uno podría decir en educación no hay tanta competencia perfecta, porque sabéis que, ejemplo, la Universidad de Talca igual tiene un pequeño monopolio en Talca. ¿Estás de acuerdo? Como que no es que tú llegáis y te cambies de la Universidad de Talca a otra universidad y te da lo mismo. Y además no sabes bien qué estás adquiriendo. Como que es medio nebuloso que es una buena educación. Pero el problema es que si tú vas a fijar, justamente, si tú vas a fijar el precio, ¿cierto? Tú tienes que tener en consideración que lo que va a pasar va a ser que la oferta, si tú fijas, en otras palabras, si tú pones gratuidad y dices, desde mañana a la universidad no se les paga nada, entonces lo que va a pasar es que las universidades van a querer salir, ¿estás de acuerdo? Sí, pues obvio, sí. Y lo que va a pasar es que al revés, tú vas a haber estado en el colegio, de hecho estaba en el año pasado, y vas a decir, de hecho supongamos que este es el precio de la carrera. Antes la carrera valía 4 millones, llega el Estado y dice, oye, la educación está muy cara, hay que venderla, tiene que ser el precio 2. Entonces, en este mercado, donde cada uno hace más o menos lo que quiere, ¿cierto? Los alumnos eligen dónde irse, si estudiar o no. Y las universidades eligen si ofrecer educación o no. Entonces ahí el problema justamente es que lo que pasaría si tú pones la educación muy barata es que seguramente muchos proveedores de educación no les convendría, saldrían para atrás o quebrarían literalmente. Entonces ahí lo que hace, y vamos a ver otro problema, lo que va a hacer el Estado en general, y es lo que hace, es dar un subsidio. En el fondo, lo que va a pasar es que el equilibrio va a ser 4, pero el Estado, ¿sabes qué va a decir? Oye, ya, ¿sabes? Yo le voy a poner 2 millones al estudiante para que estudie. ¿Cachai? Sí, para que queden cuatro. Claro, y ahí quedan 4 y ahí entonces las universidades no quiebran. O, como dije, alternativa B, el Estado se mete directamente a proveer la educación. Entonces dice, ¿sabes qué? Si yo dejo que esta oferta se mueva a la pinta de ella que a la escoba, si yo fijo precio. Entonces quizás mejor yo me voy a meter a hacer la oferta. Y ahí entonces ahí entra el aparato público de universidad y todo eso. Y un poquito la idea. ¿Se entiende? Sí, Entonces, en el fondo, el Estado empieza a decidir por qué lo quiere hacer. Ahora uno tiene que tener, el punto es, uno tiene que entender que no puede llegar y fijar precios y no esperar que haya consecuencias. Uno tiene que hacer cosas para controlar esas consecuencias, como en el caso del Estado, les da plata a las universidades para que todavía haya oferta. Eso es lo que hace. Y además tiene una oferta propia. Todo eso para controlar que no quede las cosas. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ya. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la nueva materia. Que justamente se trata de impuestos. ¿Ok? Cuando ustedes en el fondo van a comprar, a ver, primero una cosa más general. Los impuestos, aunque a algunos no les gusten, van a tener que existir, porque no sé. Primero hay unas cosas que digamos, la tradición más tradicional, hay que pagar seguridad, digamos. Entonces, digamos, que haya yo pagarme a mí un guardia privado es muy caro, y ese guardia privado que, digamos, lo ponen en el barrio de usted, una solución es no hay impuestos, no hay nada, entonces cada uno lo que hace es comprarse una pistola y se la agarra. Solución número uno, como el viejo este, y ahí todos se agarran a balazo y que sí, como el viejo este.
Idea número 2, yo me compro un guardia y pongo el guardia afuera de mi casa. Ese guardia, en realidad al final no mira solo mi casa, sino que mira la del vecino, la del gallo al frente, entonces llega un delincuente, ve que hay un guardia y ya se ahuyenta. Entonces aquí, en el fondo, el guardia parado genera un bien público, porque le da seguridad a todos. Entonces ahora, en vez de llamarle mi guardaespaldas, digamos, le llamamos guardia de seguridad y entre todas las casas que están en esa manzana pagamos un guardia de seguridad. Esto es como básicamente como un edificio. Según ustedes viven en edificio o comunidad de condominio. Básicamente el típico gasto común, entre todos pagamos un gallo que está en la portería y recibe y habla por teléfono y vigila que no ande nadie hinchando ni nadie tratando de robar. Ya en una segunda instancia, esto ya es lo más conservador que hay, o sea, ni siquiera estoy tratando de meter otras cosas. Digamos. En una segunda instancia, sabéis que decimos entre todos, y sabéis que todas las cuadras están pagando un guardia loco. Sabéis que esto en realidad no es tan eficiente porque el delincuente no va a estar visitando todas las cuadras al mismo tiempo. Nosotros lo que necesitaríamos en general es un gallo que esté en toda la municipalidad revisando, o digamos, no en la cuadra, en el barrio, revisando todo el barrio. Y después hacemos lo mismo, de nuevo. Vemos y bueno, en realidad los delincuentes no están en todos los barrios al mismo tiempo y al final lo que se hace es arma una policía. Y la policía básicamente tiene que ver con seguridad y para eso se paga impuestos. Es como el súper conservador, en el fondo para, qué sé yo, delincuencia, vida más propiedad, uno paga impuestos para que ese es como lo mínimo que diría Axel Kaiser, más de derecha, digamos, al menos necesitamos pagar impuestos para tener seguridad. Y lo otro es ya a nivel país para tener seguridad en el barrio. Entonces, no sé, los argentinos ahora se les ocurrió de que la Antártica, no sé si leyeron el diario, dibujaron un nuevo mapa de la Antártica. Entonces, en ese nuevo mapa de la Antártica, ellos agarraron un pedazo que antes Chile había declarado para sí. Entonces necesitábamos tener, no sé, F-16 y unos tanques, qué sé yo, para que los argentinos, cuando miren para acá, digan, oye, chuta, no vamos a ir a invadir la Antártica porque los chilenos van a ir con los aviones. Aunque nunca se agarren a guerra, digamos, es como disuasivo. O para que, bueno, los bolivianos miren y digan, oye, chuta, no podemos llegar y tomarnos el mar, porque si llegamos y tomamos el mar van a venir los aviones y la guerra, bla, bla, bla. Entonces, es como tema de seguridad. Entonces, eso es como lo mínimo que uno diría para impuestos. Y después están ciertas cosas como, no sé, vamos a hacer un ejemplo, digamos, pobreza extrema, ¿cierto? Muchas veces, si alguna vez ven lo de la Fundación Sol, datos de la Fundación Sol de Economía, ellos nunca contabilizan las transferencias del gobierno. Entonces, y eso es algo que se hace para luchar a la pobreza. Entonces dicen, bueno, los pobres son así porque ganan esto por sí mismos, pero en realidad lo que pasa es que muchos de los impuestos que nosotros pagamos, entonces, en el fondo estamos en la sociedad, pensemos que ustedes están en un edificio, en una comunidad, digamos, en la misma universidad a veces se hace esto, y entre todos dicen, oye, mira, está Juanito, y Juanito, pucha que es pobre Juanito, oye, Juanito, hay que ayudarlo, hay que entre todos nos sentimos mal por Juanito. Él, y además tiene un hijo, y cómo ese cabro chico va a andar muerto de hambre, qué sé yo. Entonces, pagamos impuestos para para juntar esa plata y pasársela a Juanito para que él pueda vivir bien y tenga que comer y que su hijo, que sé, no pase nada, y tengan agua. Entonces, esa es otra función del impuesto, digamos, que sería como algo así como redistribución, ¿no? Como de juntar plata para los más pobres, focalización. Yo diría más focalización, es como juntemos plata entre todos para dársela a los más pobres. Después hay otra función que puede ser más discutible, que es eh, la de redistribución, que sería como esta idea de, bueno, es que en realidad el objetivo tiene que ser más iguales, entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear un impuesto para agarrar plata de uno y pasársela a otro, de manera que todos terminemos más o menos con la misma plata. Entonces, una poca como redistribución, si quieren igualdad.
Y hay otra cosa que sería como algo así como, que es un poquito como seguridad, que sería como bienes públicos en general, lo diría. Que sería que nosotros decimos, mira, ¿sabéis qué? Vamos al caso del coronavirus. Los países que lo llevan bien con el coronavirus seguramente son países que tienen un buen sistema de salud. Entonces, aunque yo no me contagie con coronavirus, me conviene que el coronavirus sea tratado porque si no, eventualmente yo me vaya a contagiar. Entonces ahí el bien público puede ser salud, educación, porque sabes que si yo vivo en una ciudad donde hay más gente educada, puedo hacer más negocios, puedo ir más seguro quizás porque no va a andar gente que necesita robarme, voy a poder tener conversaciones más interesantes, se van a poder hacer más inventos y todas esas cosas me benefician indirectamente. Entonces de ahí están todos los bienes que ofrece el Estado, digamos, salud, educación y otros. El de igualdad uno podría decir que un poquito el tema del retiro también. Cuando uno tiene unas pensiones mínimas, entonces vemos al abuelito que no tiene nada para, nunca cotizó ni una cuestión, entonces ahora no puede trabajar porque está muy viejo, entonces le juntamos entre todos plata para darle, para que esté bien. Entonces, esas son todas las necesidades de los impuestos. Entonces, yo no quiero aquí que se lea como que, esta sección no quiero que se lea como que es estar en contra de los impuestos, pero sí lo que sí es relevante. Entonces uno puede tener motivaciones para los impuestos, pero sí lo que uno tiene que tener en consideración son los efectos que van a tener los impuestos en un mercado donde, cierto, cada uno puede hacer lo que quiera. Los productores pueden decidir cuánto hacen y las personas pueden decidir eh, cuánto compran. Entonces, lo que tenemos, voy a poner esto ahora. En la vida real, usted lo que tiene es un impuesto que se llama IVA. En Estados Unidos, uno va al negocio y te muestran el precio antes de impuestos. Y después y después cuando uno va a pagar, te ponen un detalle cuánto pagó de impuestos. Aquí en Chile no, aquí en Chile en general, salvo para bienes como casa, auto, computadores, bienes grandes, lo que pasa es que te muestran el precio después del IVA. Entonces los 8.50 que cuesta la Coca-Cola, ese precio incluye un IVA. Entonces, el IVA en el fondo es un monto extra que hay que pagar por lo que cuesta un bien. Entonces, supongamos un impuesto plano T, vamos a decir que es una cantidad de plata determinada, el comprador va a pagar P, ¿cierto? Ustedes pagan el precio que sale en el estante, qué sé yo, digamos, en el McDonald's o en el Don de Homero, ven el precio del completo que es 1.600, pero en realidad esos 1.600 el vendedor va a recibir P menos T, o sea, se le va a quitar un pedazo. En el caso del IVA, en estricto rigor sería P y el vendedor va a recibir P por 1 menos T. Se va a recibir solo una porción de ese P, que sería, en este caso, esto sería 0,81. El resto del 100% después del 19% restado. Pero el punto es que es justamente esto, que esto no es, estas dos cosas no son iguales, salvo que el impuesto T sea cero. Sino que lo que pasa es que el comprador ve un precio, pero ese precio que ustedes pagaron no se va todo al bolsillo del vendedor, sino que después viene el Estado y le dice, oye, tú vendiste esto en P, te voy a agarrar un pedacito, que va a ser T. Entonces la pregunta es, dado eso, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Si ustedes van a los negocios, ¿cómo se vería la oferta y la demanda en ese caso? ¿Ok? ¿Dudas? Entonces lo que va a pasar, fijémonos, en principio el equilibrio era, ¿cierto? Estos 30.000 con 4. 30.000 completos en día a un precio de 4. La demanda básicamente sigue igual, ¿están de acuerdo? Porque ellos pagan justamente todo el monto. Entonces, si el precio es 10, ellos van a comprar 0. Si el precio es 4, ellos van a estar dispuestos a comprar 30.000 completos.
El problema es la oferta. La oferta en realidad no va a recibir P, va a recibir P menos T. Va a recibir solo un pedazo del precio de venta. ¿Cierto? Si el precio del impuesto que uno paga es 3, ¿cierto? Si el impuesto es 3, sin impuestos, yo, digamos, pensémoslo en este caso, en el 30.004. Yo, sin impuestos, a 30.000, a un precio de 4, habría estado dispuesto a ofrecer 30.000. Pero ahora, a un precio de 4, a mí solo me entra 1. ¿Están de acuerdo? Yo recibo esto. Lo que me lleva a decir que en realidad voy a estar a este nivel. ¿Okay? Perdón, me moví para el otro lado. A ver, lo tengo dibujado a continuación. Entonces, el punto es, empieza a ofertar si, digamos, dicho de otra forma, el precio mínimo al que empezaba a ofertar era 1. Pero ahora a un 1 él no va a ganar, va a vender 1 menos 3, va a perder menos 2. En realidad ahora él solo empieza a ofertar a 4. ¿Por qué? Porque si oferta a 4, se le va a ir esto el impuesto, te va a hacer el impuesto, y recién ahí empieza a ganar 1. Solo a, por eso dije que me fui al otro lado, a 7. Con 7 él recién gana lo que habría ganado antes con 4. Aquí de nuevo entra el impuesto. Entonces lo que va a pasar, si lo pensamos, es que esto se va a mover un poquito para arriba. Se va a contraer. Porque, ¿a dónde me fui? Ahí está. Esto va a ser la nueva oferta con impuesto. ¿Okay? Entonces lo que pasa es que cae la oferta. En el fondo, para el mismo precio, yo ahora estoy dispuesto a vender menos cosas. Porque es más. Porque parte de lo que yo vendo se lo lleva el Estado. ¿Ok? Entonces, justamente, el nuevo equilibrio va a ser acá. El precio va a ser 6. Va a ser 6 el precio, pero obviamente hay una parte que se lo va a llevar el Estado. Todo este pedazo se lo va a llevar el Estado, ¿cierto? Entonces, el vendedor en realidad le va a entrar un precio de 3. Si yo lo vendo a 6 y el impuesto es 3, entonces yo voy a quedarme solo con la mitad de eso, otros 3. ¿Okay? Dudas, vamos a seguir, pero antes yo creo que ya nos tenemos que tomar un recreo. Dudas, preguntas o consultas. Sí, profe, es que no entendí mucho lo del impuesto. O sea, lo vi como si, si fabrico cero, o sea, si fabrico cero me cuesta $1. Yo, Pero ahora Javiera, con impuesto me sale más, como la cuestión. Javiera, parte al revés, parte del precio. Entonces date un precio cualquiera. Elige un precio de aquí, de la tabla. 5. Ya, 5. Entonces, ¿cierto? Entonces dice, normalmente yo a 5, voy a sacar esto, y un precio de 5, según la oferta antigua, ¿cierto? Yo habría ofertado como, digamos, 40.000, digamos, me imagino, un número así. ¿Están de acuerdo? Yo Sí, habría estado acá. ¿Están de acuerdo? sí, Pero ahora, con 5, no me entran 5, ¿estás de acuerdo? Porque ese 5 le tengo que quitar el impuesto, que es de 3. sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en realidad, lo que te va a entrar va a ser 5 menos 3. Me van a entrar 2 nomás. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se movió esta cuestión, espérate. Me entran 2 nomás. ¿Estás de acuerdo? Me entran. Es como que en realidad es como que me estuviesen. Como que antes estuviese vendiendo a 2. ¿Estás de acuerdo? Porque solo me entran 2.
Por eso es que esta curva se mueve como para arriba, porque si te fijas, esto justamente está acá. ¿Cachai? Se movió para la izquierda, porque en el fondo para ese 5 ya no me conviene producir tanto como antes. Me conviene como si yo estuviese vendiendo las cosas a 2, porque eso es lo que me entra a mí. Entonces, ¿cachai? Se podría vender a 5 y a mí en total me sale 3, pero resulta que de esos 5 me van a quitar 3. 3 de esos 5 se van a ir al gobierno. Entonces a mí no me conviene producir, salvo que mi costo sea menor que a 2, que es lo que justamente me entra libre de impuestos. ¿Se entiende ahora un poquito más o no? Sí, pues, o sea que me sale más caro producirlo y por eso no me conviene Es que no es, venderlo de ese precio. es que no es que me salga más caro producirlo, porque el costo de producción sigue siendo el mismo. El problema no es que es como que me bajaron el precio artificialmente, ¿cachai? Porque a mí lo que me interesa es lo que me entra. Entonces lo que hicieron fue de que el precio ahora incluye un impuesto. Entonces a mí lo que me conviene es neto de impuestos, cuánto voy a ganar. Esa es mi decisión, ¿estás de acuerdo? Yo no tomo la decisión de hacer completo siendo un ser angelical, digamos, de luz, que dice, hoy voy a pagar más impuestos, voy a salir para atrás, pero como pago impuestos me voy a quedar feliz. Lo más probable es que el empresario va a decir, yo necesito comer, entonces no puedo ir a la pérdida, yo necesito salir a ganancia o igual. Entonces él lo que considera es el precio menos el impuesto, por eso dice P menos T aquí. Esto es lo que a él le interesa. Porque esto es lo que le entra. ¿Cachai? Entonces, se volvieron más conservadores porque en el fondo tú necesitas un precio más alto para justificar los mismos niveles de producción que antes. Creo que te enredé más o está más claro. Algo se entiende. Pero más adelante yo creo que voy a cachar más. Ya, igual vamos a seguir con esto. ¿Más preguntas? Ya, dado que nos alargamos un poquito a las 4:50, ¿les parece? O 4:48. ¿Ya? Nos vemos. Voy a detener esta grabación. No van a ustedes con impuestos no van a recibir P como vendedores. Van a recibir P menos los impuestos que tienen que pagar. Entonces, un poquito, última explicación. Digamos que el precio es 6. Normalmente uno diría, bueno, a ese precio van a ofrecer más o menos 50.000 completos. Pero en realidad lo que pasa es que a un precio de 6, las personas en realidad van a recibir solo 3. Entonces, la oferta va a estar por acá. Si tengo 6, pero en realidad esos 6 solo me van a llegar 3. Entonces, la oferta es 3. De nuevo, si el precio fuera 4, ¿cierto? A mí solo me llegaría 1. Entonces la oferta parte por acá y va a ser al final una línea recta. ¿Qué es lo que se ve a continuación? En el fondo lo que pasó, a modo de resumen, como yo recibía P menos el impuesto, lo que pasó fue que la oferta se movió a la izquierda. De hecho, esta aquí hay una distancia de 3. Porque de nuevo, cuando a mí el precio es 9, en realidad yo como vendedor no veo 9, veo 9 menos 3, 6. Si el precio era 10, yo no veo 10, no me entran 10, me entran 10 menos 3, 7, y así sucesivamente. Entonces, lo que va a pasar, obviamente, es que el impuesto va a terminar, el bien va a ser más caro. ¿Okay?
y va a haber menos cantidad, ¿cierto? Porque en el fondo, si se fijan, esto se corrió hacia la izquierda. Si la oferta no está dispuesta a ofertar tanto como antes. Entonces, fondo, sí, es como obvio de cierta manera, ¿no? Si ustedes tuviesen que comprar bebida sin impuestos, podrían seguramente comprar más bebida y estaría más barata. Sin embargo, como hay un impuesto, van a pagar más porque pagan el precio que va al productor de la bebida, más un impuesto que hay que pagar para pagar otras cosas. Digamos, ese impuesto puede ser bueno o malo. Seguramente uno podría decir, aquí estamos dispuestos a tener este efecto negativo a cambio de que, no sé, tengamos salud para todos, o a cambio de que hayan seguridad en mi barrio, o a cambio de que, etcétera, etcétera, todos los otros casos posibles. O sea, asumiendo que hay una razón para aprenderlo, pero sí esto nos va a ayudar a entender quizás los efectos de los impuestos que podría pasar. Entonces, básicamente se contrae la oferta. Esto se puede ver un poquito más desde el punto de vista de con ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación de oferta, ¿cierto? La ecuación de oferta nosotros teníamos que esta ecuación, ¿cierto? P igual a 1 más QS partido en D. Y uno podía despejar QS, de hecho. La demanda lo mismo, no tenía la demanda y uno podía hacer, ¿cierto? Despejarla y obtendría esto. Pero ahora en realidad la oferta, el precio que ve la oferta no es P, sino que es P menos T, ¿se entiende? Porque en el fondo lo que le interesa al ofertante no es que en el supermercado dice que la bebida vale lucas. Lo que le interesa al ofertante es que es la cantidad de plata de esa luca, cuánto me va a llegar a mí. O sea, me importa un comino si sale luca, sale 2 lucas, a mí lo que me interesa es que se me va a traer, cuánta plata me entra neto a mí. Ese es el punto. Entonces, si se fijan, aquí el QS va a ser función de P menos T, no va a ser función del precio. Entonces, en este caso vamos a tener nosotros, ¿qué hacíamos en este mundo? ¿Cierto? Igualamos las cantidades, esta parte de acá, y ahí podemos encontrar P como función de T. Y me saldría esto de acá. ¿Okay? Lo podemos hacer, digamos. A ver, lo voy a hacer con lo tengo acá, con la pizarra. Qué bien, claro. Y me falta un cable. Si me aguantan un cachito, vengo al tiro. Voy a buscar un cable para poder. Ah, lo puedo hacer con Bluetooth ahora. Entonces, no, tengo que ir a buscar un cable y vuelvo al tiro. A ver si me agarra esta cuestión. Ahí. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe. Ya.
Entonces lo que podemos hacer, un poquito examinar con matemática lo que teníamos antes, digamos. Entonces teníamos dos cosas, teníamos, ¿cierto? Vamos a hacerlo con colores, ¿cierto? La demanda, que era básicamente P igual 10 menos Q demandado, partido en 5.000. Por otro lado teníamos la oferta, que era P igual a 1 más Q partido en 10.000, ¿cierto? Y nosotros para resolver, igualamos las dos cosas, entonces ya hacíamos 10 menos Q partido en 5.000 e igual a 1 más Q partido en 10.000. Uno podía multiplicar por 10.000, digamos, entonces aquí quedarían 100.000 menos 2Q igual a 10.000 más Q. Entonces, si se fija, van a quedar 3Q igual a 90.000. Significa que el Q de equilibrio es 30.000, que es lo mismo que vimos en el gráfico, ¿están de acuerdo? Y si ponemos esto acá, en una de estas dos, va a salir P igual 4. ¿Están de acuerdo? Porque meto el 30.000, que a Q queda 1 más 30.000 partido en 10.000 es 3, 1 más 3 igual 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que hacemos con impuestos, cuando nosotros le metemos un impuesto a la oferta, en el fondo la oferta ahora ya no le va a llegar P limpio, le va a llegar P con un impuesto. Entonces, aquí en el fondo lo que pasaría es que saldría un P menos T, por decir. ¿Están de acuerdo? A mí, acuérdense, esto es cuánto la relación entre precio que yo recibo y cantidad, ¿no? Entonces aquí yo como que de cierta manera lo metí. ¿Okay? Entonces este T, de hecho, podría pasar al otro lado, podría ser, podría P igual a 1 más T más Q partido en 10.000. ¿De acuerdo? Yo pasé el T para el otro lado, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí va a pasar más T. ¿Cómo lo puedo hacer el T que sea más vible? Sería una cosa así, ¿no? Me queda más feo que olvídenlo. Lo puedo poner de otro color si es necesario. Cuando aquí hay un impuesto. Y a salir más. ¿Okay? Entonces, en el fondo yo cambié el sistema, me va a salir el T en todas partes. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí puedo reordenar si quieren un poco. Aquí me saldría, voy a borrarlo, un poquito de orden. Entonces si hago lo mismo de antes, que era multiplicar por 10.000, me saldría 100.000 menos 2Q igual a 10.000 más Q más 10.000 T. Y ahí puedo reordenar de nuevo y me va a quedar, te fijas, me va a quedar 3Q es igual a 90.000. Esto es cierto, paso por el otro lado, menos 10.000.
¿Ok? Se fijan que aquí lo que pasa es que este impuesto se salió metido aquí, pues. Entonces aquí uno puede sacar ciertas lecciones, por decirlo. Si borro esto, yo podría decir, por ejemplo, nosotros teníamos cierto que nosotros en el gráfico, si miramos el gráfico de antes, nos decía básicamente que si el T era 3 ya no se iba a demandar tanto. Podemos ver que si T es igual a 3, vamos a tener 3Q es igual a 90.000 menos 10.000 por 3. Entonces esto igual a es 3Q es igual a 60.000. Implica que el Q asterisco es igual a 20. Ahí cambió el equilibrio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque cambió cuánto yo recibía de plata. Y eso me cambió la ecuación. Y este Q 20.000 yo lo puedo meter a la ecuación de precio. Entonces sería aquí P10, digamos, P igual 10 menos Q partido en 5.000. Entonces aquí va a ser igual 10 menos 4 igual 6. Y me cambió el precio de equilibrio. ¿Okay? Entonces, en el fondo matemáticamente cambió todo porque yo le metí esta cosa verde, este T aquí. Este T se lo metí acá, que venía de acá. De que venía como P menos T. Yo podría haberlo hecho de otra manera. Yo podría no haber hecho esto con menos T, de hecho. Podría decir, ¿sabéis qué? No, esta cuestión de que pagan los empresarios no me gusta porque yo encuentro que los empresarios no tienen que pagar impuestos, qué sé yo. Entonces, en vez de eso, de lo que podría haber hecho es haber dicho, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponemos un precio a la demanda? El impuesto a la demanda. Entonces, ellos no ven el precio entero, sino que ven un precio y a eso ellos le tienen que sumar el impuesto. Entonces, es como que ellos tienen que pagar un P, pero además tienen que pagar un impuesto aparte. Esto es típico cuando si alguien compra un computador de repente, pero es que ahora los venden todos a falabella. Pero antes, si uno compraba un computador, siempre dice precio antes de impuestos. Pero ustedes al tomar la decisión de comprar, no van a tomar solo el precio antes de impuestos. Asumo. Van a tomar la decisión sabiendo que tienen que pagar un impuesto después. O sea, esto se ve mucho en autos, casas, computadores, básicamente compras grandes, le dicen precio, no incluye impuesto. Entonces ahí hay que hacer un cálculo de cuánto es el impuesto. Entonces lo que pasaría aquí es que sería P más T, y de nuevo, aquí entraría, uno tendría que ser P es igual a 10 menos QD partido en 5.000 menos el T. Y de ahí pasaría lo mismo, que aquí habría un menos T, y así sucesivamente saldría lo mismo que antes. Y cambiaría todo. Lo fundamental yo diría, más allá de todo esto, es la pregunta de quién paga el impuesto. O quién ve el precio. Porque si ustedes en estos momentos ven si van al casino, o digamos, al casino ya no, digamos, pero al supermercado, ustedes ven un precio con el impuesto metido. Entonces, ustedes ven el P nomás, ven un precio, no tienen ni idea cuánto impuesto no, pero el supermercado sabe de que aquí le quitan un T. El modelo alternativo, de nuevo, es que uno
las personas pagaron el impuesto y los empresarios nada. Nada formalmente. Todo esto hay una... No es exactamente eso, sino que quién paga explícitamente. Pero no significa que, vamos a ver que eso no significa solamente que los únicos perjudicados son una parte o la otra. Si uno hiciera un impuesto proporcional, sería algo así como P por 1 menos T. A mí me entra solo una proporción de la venta. 10 menos QD. Y así uno puede imaginar incluso que fuese mitad y mitad. O sea, en vez de ser T, debería ser T medio. Entonces cada uno paga la mitad. Aquí hay un T medio y aquí hay un T. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces todas estas modificaciones se pueden hacer. ¿Okay? Pero nosotros nos vamos a quedar, o sea, la clase se va a pasar principalmente en la más conocida, que es como algo así como el IVA. Entonces, volviendo a la presentación, en el fondo lo más relevante es esto de acá. Que hay que considerar que P menos T es lo que es. Preguntas. ¿Preguntas o consultas? Aquí en la presentación está en realidad hecha un poquito al revés. Es como que despejo el Q y después reemplazo el P menos T, que enfrenta la oferta, y el QD, que enfrenta la demanda. Entonces, justamente, esto es un poquito, es bastante parecido a lo que hice recién. Si uno iguala las cantidades, pero ahora poniéndole el precio como T, P menos T, va a tener esta ecuación. Aquí va a salir 10.000 P, y aquí va a salir 5.000 P, se juntan y quedan 15.000 P. El 10.000 T sale aquí, menos T por 10.000 sale acá, pasa para el otro lado, menos 10.000 más 50.000 pasa al otro lado y queda esta ecuación de acá, en lo cual puedo yo despejar P. Y de ahí pueden poner, y bueno, puedo eventualmente recuperar las cantidades, pero puedo recuperar si T igual 3, me va a dar que el precio de equilibrio es 6, el precio total, acuérdense, que incluye el impuesto, de hecho. La cantidad de equilibrio 20.000, que es justamente lo que llegamos en lo que hicimos en la receta. Entonces, cambió el equilibrio. Como hay impuestos, en el fondo, como hay impuestos, las personas perciben un precio que es mayor de lo que el ofertante se quiera en definitiva. O sea, es como cuando yo le pago a alguien, digamos, esto es un problema también que pasa en previsión, pero si yo le pago un salario a una persona y hay un impuesto acorde, la persona cuando busca trabajo no va a elegir trabajo por cuánto le pagan en bruto. Lo que va a elegir trabajo seguramente es cuánto le pagan después de impuestos. Y esa es como un poquito la lógica. O sea, cuando yo estoy vendiendo algo, en este caso un trabajador que está vendiendo su trabajo o arrendando su trabajo, cuando ustedes venden algo, ustedes ven el precio que van a recibir neto de impuestos. No tiene sentido que ustedes se preocupen con impuestos, porque entonces van a ustedes a enfrentar la pérdida y ustedes podrían quebrar como empresa. Y la idea es que la empresa sea sustentable. Entonces, lo que pasó es que nos movimos a este equilibrio de acá. ¿Ok? Ahora, veamos qué pasa. Hasta ahí preguntas, consultas o comentarios. ¿Qué más claro? En fondo, lo vital en impuesto, como un ejercicio de impuesto, es pensar bien quién se va a hacer cargo de pagar esto. Si va a ser mitad, va a ser proporcional, va a ser la oferta, va a ser la demanda. Según eso, el precio relevante, pues acuérdense, para la persona, para el consumidor, para la demanda, el precio relevante es cuánta plata yo de mi bolsillo voy a tener que sacar. Para la oferta, la pregunta relevante es cuánta plata me va a entrar a mi bolsillo. Él no se preocupa de si, bueno, es que en realidad además está la plata y se van impuestos. Eso en esta teoría no entra.
eso como que el emprendedor dice, ya, filo, eso se va para otro lado, a mí no me interesa cuánto va a entrar a mi bolsillo, porque eso es lo que determina la sustentabilidad de la empresa, no cuántos impuestos pago. Entonces, dudas al respecto, o preguntas o comentarios. Ok, dicho eso, esto tiene una consecuencia que no sabemos bien del todo si es negativa o positiva. Sí podemos compararlo con el mundo anterior, a donde no había impuestos, ¿cierto? A donde no había impuestos, nuestro excedente venía a este equilibrio, que era el de 30.004, y nosotros nos repartíamos la torta entre, ¿cierto?, consumidor y productor. Pero ahora el consumidor paga 6 y compra 20.000, ¿cierto? Entonces, al consumidor lo que le entra es básicamente la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar, ¿cierto? Que es la curva azul, cada vez en este caso de esta persona en general, y lo que pagó en realidad, que sería esta de acá. Esta distancia es básicamente lo que gana el consumidor. El consumidor se preocupa de lo que va a pagar en definitiva después de impuestos. ¿Okay? Que en este caso es el P. Usted, en el fondo, lo que estoy diciendo es, ustedes ganan, cuando ustedes compran por lucra una bebida que, o sea, perdón, compran por 850 pesos una lata que ustedes valoran en lucra, ustedes ganaron 150. Independiente de, si esos 850 pesos se fueron a impuestos o qué diablo. ¿Okay? Pero por el lado del productor, ahora él no recibe 6. Acuérdense que el precio de equilibrio es 6. Él no recibe 6. Él recibe solo el precio menos el impuesto, que en este caso es 3. Acuérdense que el impuesto era 3, entonces recibe 6 menos 3 en el fondo. Que es 3 y vende 20.000. Entonces, la ganancia o lo que él gana es la diferencia entre el precio que puede vender el bien, que es 3, con cuánto le salió producir eso, que es la curva de oferta original, por decirlo. Entonces, lo que él gana, su excedente de productor, es básicamente el triángulo de abajo. Entonces ahí tenemos los dos excedentes del consumidor. Uno, o sea, los dos excedentes. Uno es el excedente del consumidor, ¿cierto? Que es en el fondo cuánto él valora más el bien, más que los 6 que tiene que pagar. Y el excedente del productor es cuánto él gana por vender a 3, más que el costo que él tiene por producir. ¿Okay? ¿Dudas ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, pregunta. ¿Se me está quedando algo afuera? ¿Qué cosa puede pasar aquí? ¿Qué pasa con las cosas? Acuérdense que al principio teníamos esto, ¿cierto? Teníamos todas las áreas completas. ¿Qué pasa acá? ¿Me está faltando algo? ¿Qué? Profe, ¿Sí? ahí el consumidor está pagando dos de y uno el proveedor, ¿o no? No, pues el consumidor está pagando 6. Es tal cual como tú en la vida real. Tú pagas la bebida que ya trae un impuesto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces él paga 6. Y de esos 6 hay 3 que llegan al productor. Por eso es el 3 de acá. No, y, o sea, es que, ¿y qué es lo que es la diferencia que hay del 3 al 6 que está sin nada? Pero esa es la pregunta que justamente le estoy haciendo. ¿Qué es la diferencia entre el 3 y el 6? Ah, ¿Qué ¿El es la impuesto? diferencia? El impuesto, ok. Entonces, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, voy a ponerlo con otro color, de hecho.
Pero a eso me refiero, que el consumidor está pagando dos partes del impuesto y una el proveedor, ¿o no? No, pues el consumidor está pagando el impuesto, o sea, el consumidor está pagando 6. ¿Estás de acuerdo ahí? Sí, De ese 6 hay 3 que se van al productor y hay sí, 3 que se va al gobierno. ¿Estás de acuerdo? O al sí. Estado. El productor, en estricto rigor, ¿cómo funciona esto? Tú pagas 6, el productor agarra los 6 y él tiene que llegar y decirle, oye, ya de estos 6, estos 3 se van al gobierno. Entonces el productor, el consumidor está pagando un precio en el fondo que incluye impuestos. Es como post-impuesto. Y el productor se dedica a separar qué es qué. Entonces, efectivamente, obviamente el que va a pagar el impuesto es el productor. Aunque, claro, te lo podría poner así, digamos. Si quieres lo pones así. El productor pone un precio y después él agarra todo lo que recibe y paga 3 por cada venta al gobierno. Que es como el IVA, pues tú en el IVA tú pagas el precio total. Y después el productor agarra esa plata y junta todas sus boletas, suma todas sus boletas, saca el 19% y dice ya, al Estado yo que recolecté esta plata le debo tanto. Y le pasa la plata al gobierno. Por eso es que esta idea de quién paga el impuesto es un poquito difusa, ¿estás de acuerdo? Porque por un lado suena a que el consumidor paga el impuesto porque él está pagando un precio de 6 que incluye el impuesto entre medio. Pero por otro lado, si lo piensas, el productor recibe la plata. Uno podría decir, el productor es el que paga, porque el productor recibe la plata y de ahí saca 3 y los pasa al gobierno. ¿Se entiende? Sí, sí, eso lo entendía, sino que, o sea, yo lo miraba por la diferencia o sea, que del 3 al 4 había uno, entonces pensé que ese uno lo pagaba el productor y del 4 al 6 son dos, y que esa parte la pagaba el consumidor. Acuérdate que es 3. Va de 6 a 3. O sea, el 4 no sé de dónde salió. Pero todo ¿De esto, dónde? esta distancia, que es de 3, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Es el impuesto. Entonces, aquí voy. Por cada venta que se hace, se paga 3. ¿Estás de acuerdo? sí. Entonces, este cuadrado de acá, que en el fondo es la multiplicación de la cantidad por el impuesto, ¿quién se lo lleva? Este cuadradito de acá. Esta área es, ¿cierto? Es básicamente Q, la cantidad por el impuesto. ¿Eso qué es en el fondo? ¿Quién agarra ese paso? Eso lo gana el gobierno, ¿Están de ¿o acuerdo no? el resto? Esta es como justamente la suma de lo que alcanza a recolectar el gobierno, ¿están de acuerdo? Entonces, como dice acá, el consumidor paga 6 y compra 20.000, el productor solo recibe P de equilibrio menos T 3 y vende 20.000. ¿Qué pasa con la área no cubierta? El gobierno recolecta, hay un montón que recolecta el gobierno. O sea que eso va al Estado. Y ahí, bueno, ahí hay una pregunta de qué se hace con esa plata después. Pero en el fondo, ahí no gana ni el consumidor ni el productor directamente, sino que más bien gana el Estado o el gobierno que puede hacer cosas con esa plata. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿O te quedó claro el punto o no? O sea, por lo menos a mí sí. Ya. Gracias. ¿El resto? Ok. Dicho eso, todavía nos queda. ¿Qué pasa con este triángulo de adelante? Este de acá. Voy a poner otro color. Magenta. ¿Qué sería este triángulo de acá? ¿Qué pasó aquí?
Acuérdense que antes habían 30.000 aquí. ¿Qué puede haber pasado? Dicho de otra forma, ¿qué pasó con el completo 20.001? ¿Se produce o no? ¿Se hace un completo 20.001 en este modelo o no? A ver, dicho de otra manera, ¿cuántos completos se producen acá? Yo creo que no, porque después no le va a convenir a la persona que vende venderlo a $6, porque ganaría menos, po, Como ¿o dice no? Javiera, lo que pasa ahora, digamos, en estos momentos se está produciendo 20.000 completos y se venden a 6. Si fuera el 20.001, ese completo yo lo tendría que vender, digamos, a un poquito, para lograr venderlo, lo tendría que vender un poquito más, menos de 6, ¿cierto? Lo tendría que vender a 5,9, por decirlo. ¿Ok? Pero a mí con 5,9, yo voy a tener, para ese completo, voy a tener un precio de como algo así como 3,1. Un costo, perdón. Mi costo para que yo esté dispuesto a hacer ese completo tiene que ser 3,1. Pero ese 5,9 le voy a tener que sacar el impuesto, ¿están de acuerdo? Le voy a tener que quitar los 3 que me pide el gobierno que pague. Entonces, a mí me va a entrar 2,9 nomás. No me van a entrar 3. ¿Ok? Y ese 2,9 va a ser menor al 3,1 que me sale a hacer ese completo. Por lo tanto, en el fondo yo voy a perder. Como dice Javiera, no me va a convenir, porque si yo hago más completos que los 20.000, mi costo de producción va a subir sobre 3 y a mí no me va a entrar más que, me va a entrar menos que 3. ¿Ok? Porque seguramente voy a tener que, para lograr venderlo, voy a tener que venderlo más barato, de hecho. ¿Se entiende? Entonces, pero ese completo, el 20.001, ¿valía la pena hacerlo o no, en principio? Olvídense de los impuestos. Sin impuestos, ¿valía la pena hacer ese completo, sí o no? Ese completo, el 20.001, digamos, más o menos, se evaluaba, la gente lo valoraba en 5,9 y salía 3,1 hacerlo. Entonces, se valoraba más que lo que costaba hacerlo, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿convenía en principio hacerlo o no? Si es sin impuestos, sí. Sin impuestos, sí. Entonces, pero esos completos ya no se venden, ¿están de acuerdo? Entonces, el problema es que hay 10.000 unidades, en el fondo las entre 20.000 y 30.000, que sí valía la pena hacerlas, pero que ya no se producen y eso es lo que se llama pérdida social. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente una pérdida social, o sea, es como que la sociedad perdió porque ya no se hacen completos que se deberían hacer. Es una cosa así. No se hacen completos. Hacen completos que se deberían hacer. Todo en este modelo así no estamos dándole mucha... Eh, espérense, deberían hacer. Entonces es una pérdida en el fondo. Entonces se obtiene, lo que se está obteniendo es recaudación, o sea, se está obteniendo plata a cambio de una pequeña cambio de eficiencia, en el fondo de que no se hagan todos los completos que se debieran hacer. Ahora, puede haber razones, porque, digámoslo, podría ser el caso que, bueno, en realidad hacer este completo, está bien, vamos a perder un poquito en, como lo que diría Benjamín, creo. Vamos a perder un poquito de eficiencia en el mercado de los completos, entonces ya no vamos a poder hacer completos que se deberían hacer. Pero la pregunta es, bueno, pero logramos recaudar esta cantidad de plata.
Y con esta cantidad de plata, quizás hacemos cosas que hace valer la pena que se pierda esto. O sea, si en el fondo, si esta plata rinde más, genera como una rentabilidad social, por decirlo, que compensa por la pérdida de este triangulito, entonces efectivamente nos conviene tener impuestos. Ahora, para cerrar, la próxima semana hay control, acuérdense. Pero para cerrar, ahí está. Quiero clarificarles una cosa, que es el tema de quién paga los impuestos, y de repente una discusión media bizantina en lo público. En el fondo, lo que estamos diciendo, ¿cierto? Nosotros tenemos esto, básicamente. Tenemos, ¿cierto? Demanda. Vamos a hacer que llegue hasta ahí. Tenemos oferta. Y tenemos un equilibrio, ¿cierto? Y aquí hay una cantidad y hay un precio. Si yo pongo el impuesto como yo dije, que en el fondo la oferta tiene que pagarlo de cierta manera, entonces con impuesto va a pasar esto, ¿cierto? Y va a pasar justamente lo que decíamos, se va a armar un cuadradito aquí, este va a ser el excedente del consumidor, este va a ser el excedente del productor, esto va a ir al gobierno, pero fíjense que este triángulo yo lo puedo dividir un poco. Este triángulo en realidad, antes todo esto era así. Lo que perdió el productor era esta parte de aquí, po. Este fue lo que él perdió. Perdón, el consumidor. Perdió esta parte de aquí, la oferta perdió esta parte de acá. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tema? Que en realidad uno podría hacer uno equivalente. Uno podría haber dicho, bueno, en realidad, se fijan que aquí, a pesar de que, de cierta manera, el ofertante tiene que sacar parte de la plata que le entró para pagar impuestos, los dos, el punto es que los dos pagan. ¿Están de acuerdo? Porque los dos, en el fondo, pierden. A pesar de que formalmente es uno de los dos el que paga el impuesto, las dos partes se ven afectadas. ¿Ok? Entonces no es tan, por decirlo, no es tan fácil como parece. Entonces, digamos un mundo donde la oferta es más plana, o más bien, un poquito, no tan plano, un poquito más, la demanda es muy parada. Entonces pongo el mismo impuesto, muevo esto para acá, va a resultar, ¿cierto? Este era el equilibrio, y ahora va a ser el nuevo equilibrio acá. Si ustedes miran aquí, el que más pierde, a pesar de que el ofertante de cierta manera es el que paga, aquí pierde mucho la demanda. Y la oferta pierde un poquito. ¿Ok? Entonces, hay diferentes variaciones. No es tan evidente quién gana o pierde cuando uno mete un impuesto. Podría haber sido al revés. Podría haber sido como el modelo típico, otro modelo. Esto está la demanda y la oferta. Y resulta que yo lo que hago es ponerle el precio y digo, ya, cualquier transacción, cada persona tiene que ir a impuesto interno a pagar un impuesto extra por haber comprado algo. En cuyo caso la demanda se cae con impuesto. En este caso es explícitamente la demanda va a ser la que va a pagar el impuesto explícitamente. O sea, la demanda es la que va a impuestos internos a pasarle su plata por él. Y ahí de nuevo va a ser esta cuestión así. Era este el equilibrio antes. Entonces la pérdida va a ser acá. Esto va a ser este triangulito acá. Y de nuevo, hay una repartición de quién se vea más afectado por el impuesto. ¿Okay? Entonces, este caso
Fíjense, aquí el consumidor pierde mucho, paga mucho impuesto, pierde mucho con los impuestos. Aquí pierde la mitad, pero entonces dos cosas, forma de las curvas importa, ¿cierto? Lo que estoy tratando de decir es que cuánta pendiente hay de la D o de la O me varía el resultado. Bueno, en este caso yo hice la O muy plana y eso resultó en que más bien la demanda pagaba más y la oferta poco. Si son parecidas van a pagar los dos similares. Si fuera al revés, la demanda fuera más plana, lo que va a pasar es que la demanda va a perder poco con el impuesto. La forma de la curva importa y un poquito, ¿quién paga al SI? Al SI no es igual a quién paga el impuesto, o quién pierde, por decirlo, con impuesto. El ejemplo, para cerrar, el ejemplo típico de esto es el impuesto que pusieron en Netflix. Lo más probable, y creo que fue así, que Netflix lo que haga, no es que Netflix va a perder mucha plata, lo que Netflix va a hacer, un poquito, me parece que, sí, un poquito como esto, lo que Netflix va a hacer, bueno, les vamos a cobrar más caro. Si me suben el impuesto entre ellos, voy a cobrar más caro por mi servicio. Y como la demanda es más bien inelástica, o sea, más la misma cantidad, la gente igual me va a contratar y va a tener que pagar más impuestos, no más filo, porque yo no perdí mucho. Entonces, a pesar de que normalmente uno podría decir, bueno, Netflix se va a ver afectado porque ahora va a tener que pagar un impuesto por cada transacción, le va a tener que pagar un impuesto al servicio de impuesto interno. En realidad lo que hace Netflix es ver el impuesto y dice, bueno, yo voy a cambiar mi política de precios. Entonces yo voy a subir el precio. Y eso va a hacer que las personas paguen más, en cuyo caso no es tan evidente de que Netflix sea la afectada. Entonces, eso no siempre es el caso, puede ser al revés, que en el fondo la gente se cambia tan rápido que efectivamente la empresa termina pagando mucho del impuesto, pierde mucho con el impuesto. Pero el punto fundamental es que quien paga impuestos internos no es lo mismo de quien se ve afectado por el impuesto. Y la forma de verse afectado por el impuesto es básicamente por este triangulito de pérdida social más el pedazo del gobierno. Eso. Consulta Creo preguntas. que antes que termine, ya, volviendo al tema de Netflix, ya, viéndolo por el lado de la demanda, entonces si es que sube, o sea, si es que se le agrega impuesto, disminuye un poco la demanda. Pero ¿cómo se reflejaría en el lado de la oferta? Deja verlo de nuevo. De nuevo. Vamos a ver. En el fondo, el punto es que, digamos que es justamente es el modelo que vimos en clase. Pero depende de las formas de la curva de oferta y demanda. O sea, aquí está el QP, ¿cierto? Dijimos, el típico caso era de oferta, las dos bien simétricas, ¿cierto? Entonces, en equilibrio, en realidad era así. Yo tenía todo este pedazo. Y Netflix tenía todo este pedazo. Y ahora le metieron un impuesto y resulta que esta cuestión va a ser así. ¿Cierto? Se corrió esto para arriba y va a ser esta cuestión así. Entonces, el gobierno va a agarrar eso y esta parte azul como que la perdió, ¿cierto? Entonces, en estricto rigor, el consumidor perdió esta parte de acá. ¿De acuerdo? De hecho, todavía perdió primero el triangulito, ¿de acuerdo? Y además perdió un monto que tuvo que pagar en impuestos, que quizás lo recupera de otra forma o con mejor educación en colegio, no sé. Y el consumidor, entonces, y la oferta perdió esta parte de acá. De nuevo, tuvo que pagar un montón de impuestos indirectamente y
perdió este triangulito de acá. Entonces, Netflix perdió un pedazo. Te fijas que en el fondo en este modelo se repartió las dos cosas. ¿Qué es lo que piensa Netflix? Yo creo que Netflix piensa que está... Netflix puede ser que está Q, está P. Digamos que la demanda es media estable. ¿Ok? Y Netflix tiene una oferta así. De aquí, digamos, hay como un excedente al consumidor gigante, ¿no? Pero de ahí se cambia la oferta, ¿cierto? Porque se mete el impuesto. Y Netflix más o menos estima que la misma cantidad de gente va a comprar esta cuestión. Entonces, inicialmente, si uno lo mira, Netflix ganaba este triangulito de aquí, ¿estás de acuerdo? Eso es lo primero que ganaba Netflix. Ahora, metieron el impuesto, entonces va a pasar lo mismo. Va a haber una diferencia aquí que va a ser... Te fijas, subió el precio, ¿no? Entonces Netflix se sigue quedando básicamente con lo mismo, si te digo, porque se vende la misma cantidad. Se está vendiendo la misma cantidad. Entonces lo que hizo Netflix, lo que haría Netflix, en este caso es, casi no hay pérdida social, y Netflix sigue ganando lo mismo. En realidad los que pierden aquí serían básicamente los consumidores que van a tener que pagar este pedazote en impuestos. Y Netflix se sigue quedando con el mismo triángulo, si te fijas, porque es la misma cantidad que va a vender. Simplemente va a subir el precio. Si esta demanda hubiese sido así, otro cuento cantaría. Y ahí, efectivamente, Netflix perdió un poquito de triángulo, si te fijas. Pero acá no, porque lo que hizo fue traspasarle todo el costo de esta alza impositiva a la demanda. ¿Ok? Claro. Gracias, profe. Eso. Ya, ¿hay más preguntas? Acuérdense, la próxima semana hay un control 3, que como tanto nos demoramos a reiniciarnos, como que se pateó harto, pero está ahí, ¿ya? Profe, ¿Sí? en el control tendremos que calcular la parte donde o sea, de las cuotas y el ajuste del precio, si no me equivoco. O sea, entra la materia que hemos pasado. O sea, sí, pero me refiero a calcularlo en números. O sea, se puede hacer, pues, o sea, tienen que, yo les voy a dejar una tarea y van a hacer una ayudantía donde se tocan esos temas. Y ahí tienen que ser capaces, bueno, ustedes saben cómo son mis pruebas, son un ejercicio que es a donde van a tener que calcular alguna de estas cosas que hemos visto, excedente, lo que pasa con cuotas, lo que pasa con fijación de precios o impuestos. Y van a tener que, después va a haber una pregunta que va a ser más de, como comente, corto, qué pasa en este mercado, sí, y una lectura relativa a este tema, ¿no? A este tema desde excedentes hasta este que acabamos de ver, que es impuestos. En el fondo entra toda esta clase, que son 60 y tantas slides. Entonces va a haber una lectura relativa a eso. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Estamos? Tenemos que estén bien, yo les tengo que subir esta cuestión se demora porque tiene que procesar el video, que sé yo, y ahí les subo el video, ¿ya? Estén bien. Chao.